el maestro Javier Juárez Mójica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenido. El maestro Juárez es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Tecnologías de Información y Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro con especialidad en redes y sistemas de información para las empresas por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones en Bretaña, Francia. Miembro honorario de la Comisión de Ética en el Conocimiento Científico y la Tecnología de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Continuamos ahora con el doctor Arturo Robles Róbalo, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenido. Él es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el doctorado conjunto en telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con una suficiencia investigadora en teoría de la señal y comunicaciones por la misma universidad. Se ha desempeñado como director estratégico en Detente Group para el despliegue, evaluación, diseño de políticas y coordinación internacional de sistemas satelitales para la seguridad nacional. En 2015 se integró al Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde ocupó el cargo de director general adjunto de investigación en prospectiva. Nuestra siguiente participante es la maestra Andrea Escobedo Lastiri, vicepresidenta de Inclusión y Diversidad de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Bienvenida. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago. Con una trayectoria de más de 10 años en relaciones gubernamentales y políticas públicas, Andrea lidera el área de asuntos regulatorios y con gobierno de IBM en México, donde es responsable de apoyar las operaciones y el desarrollo del mercado de la empresa en el país. También impulsa una agenda colaborativa enfocada en las tecnologías exponenciales como habilitadoras del desarrollo del país y en beneficio de las personas. Además de sus funciones en IBM, actualmente funge como vicepresidenta nacional de Inclusión y Diversidad en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, desde donde impulsa iniciativas para lograr una industria más equitativa, diversa e incluyente. Seguimos ahora con la presentación del maestro Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Bienvenido. El maestro García es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Se ha desempeñado en la defensa de los derechos humanos, trabajó en sus primeros años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posteriormente estuvo en la Secretaría de Gobernación en la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. En años recientes colaboró con el Departamento Danish Institute for Human Rights Internet and the Human Rights and Business. Trabajó con Google Policy Fellow Association por los derechos civiles y actualmente es abogado en Red en Defensas de los Derechos Digitales. Y finalmente contaremos con el maestro José Luis Mancilla Rosales, especialista y catedrático de la UNAM. Bienvenido. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha y maestro en Administración Pública por el INAP. Desde el año 2004 es profesor titular de las asignaturas Derecho Constitucional Mexicano y Derecho Comparado en la UNAM.
Ha impartido cursos de actualización en materia de Derecho Constitucional, Administrativo y Telecomunicaciones, Seguridad Pública y Seguridad Nacional. Ha publicado artículos en revistas y libros en las materias mencionadas. Damos el uso de la voz al maestro Mancillas para moderar este panel. Adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Senado de la República, al senador Ricardo Monreal por la invitación, a la senadora Maribel Villegas también por la invitación y desde luego, como ustedes verán y habrán escuchado, me siento muy honrado de estar moderando esta mesa con distinguidos integrantes de los distintos sectores que tienen mucho que decir y mucho que ver en estos aspectos. Por un lado, pues está el área legislativa, por el otro el área regulatoria, por el otro tenemos a la industria, desde luego, y si me permites, Luis, el área de la sociedad civil en estas preocupaciones importantes. En ese sentido, quiero comentarles la finalidad también de nuestra mesa, nuestra segunda mesa, marcos jurídicos y regulatorios dinámicos y flexibles acordes con la evolución tecnológica, en donde tenemos como referencia que con el objetivo de que México pueda recibir e incrementar los beneficios derivados de las nuevas tecnologías, resulta imprescindible contar con marcos jurídicos y esquemas regulatorios, autorregulatorios, flexibles y dinámicos. Serán analizadas en esta mesa, y esa sería la finalidad, propuestas para fomentar el uso y adopción de nuevas tecnologías y tendencias tecnológicas como el Internet de las Cosas, el 5G, la Big Data, los servicios en la nube, la inteligencia artificial principalmente. En ese sentido es que veremos las colaboraciones, participaciones de nuestros panelistas. Como dinámica quisiera tal vez, y si me permite los propios panelistas, de buscar una forma un poco más dinámica, permítanme decirlo incluso así, en este contexto de lo disruptivo también, ¿verdad?, de poder darse este contexto, pero desde luego sin perder de vista el objetivo que acabamos de comentar y que en ese sentido también el auditorio esté focalizado para evitar tal vez algunas confusiones, que el tema, como sabemos, pues es una suerte de estrella quizá que permite ver otros aspectos. Bien, para iniciar, le voy a ceder la palabra a la senadora Maribel Villegas, quien nos comentará algunos aspectos introductorios en el contexto de la mesa y de nuestros temas. Senadora, por favor. Buenas tardes a todos y a todas, pues bienvenidos al Senado de la República. Como miembro integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, también comentarles, integrante de la Junta de Coordinación Política, esta legislatura es de vital importancia este tema, pues ya escucharon hace unos momentos al coordinador y presidente de la Junta, al senador Ricardo Monreal, donde nosotros queremos realmente entrarle al tema. Si bien es cierto, no es una regulación, porque eso pues no va por allá el espíritu de estos foros. Creo que es importante reconocer que nuestras vidas han cambiado en base a la tecnología. Yo recuerdo, y seguramente muchos de ustedes, cuando estábamos en la secundaria, pues no teníamos un teléfono, para ver a los amigos tenías que coincidir en la escuela, nos poníamos de acuerdo y te veo en tal lugar. Es una gran herramienta y nos ha facilitado la vida, ¿no? Entonces, esto es el punto más importante que hay que reconocer, que nuestra vida se ha modificado. También es importante comentar que, por supuesto, ha hecho que sea más eficiente pues nuestra vida, nuestro trabajo, ha facilitado y que esto, pues bueno, las nuevas generaciones que hoy hay,
de los jóvenes, llamados millennials, ¿no? Los jóvenes, los niños chicos, pues ya prácticamente lo ven normal la tecnología que hoy se vive pues en México y en el mundo. Es importante mencionar que México tiene una industria muy importante en este sector. Actualmente existen más de 250 empresas en el sector que generan más de 31,000 empleos directos en todo el país. El objetivo de que México pueda recibir e incrementar los beneficios derivados de las nuevas tecnologías resulta imprescindible contar con un marco jurídico, y es donde entra el Senado de la República. Esquemas regulatorios, políticas públicas acordes a nuestras necesidades, y que también la importancia de estos foros es recoger las inquietudes de toda la industria, de los operadores, de las redes, de los fabricantes de dispositivos, distribuidores. Este tipo de ejercicios democráticos nos permiten acercarnos al sector de las telecomunicaciones, saber si, por ejemplo, funcionan las licitaciones de espectro radioeléctrico o si es adecuado el uso de bandas de frecuencia, la concentración de canales, de proveedores de servicios, de entretenimiento. Los temas por abordar y analizar son muchos y diversos, y se prevé que se repitan estos foros para que pues obviamente haya mucho más información, ¿no? También es importante escuchar, como lo comenté, a la industria, que nos digan si la regulación actual les permite su desarrollo o en caso contrario, qué es lo que los limita, y escuchar las propuestas conducentes, ¿no? Aunque el tema que hoy estaremos abordando, sí queremos hacerlo en una segunda edición o en un segundo foro, porque creo que nos quedamos cortos, e incluso el coordinador Monreal lo dijo, se hicieron 2 paneles, pero es insuficiente. Es un tema, la verdad, muy interesante para millones de mexicanos, que daban cifras el coordinador de más de 84 millones de mexicanos que tienen un teléfono y más de 70 millones de mexicanos que tienen el uso de Internet. También es importante comentarles que como integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, era muy importante hacer este foro para escuchar a cada uno de ustedes y, por supuesto, enriquecernos. Y creo que también es importante comentar que tenemos claro que hay que hacer modificaciones en la legislación, hay que actualizarla, ¿no? Y que, pues bueno, las opiniones de los expertos, aquí vamos a escuchar a los comisionados, a los expertos en los temas, para tener, creo que es importante este primer foro, hacer un resumen para que esto también nosotros lo podamos llevar a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Entonces, yo agradezco la oportunidad y no me quiero extender más en esta primera ronda. Muchas gracias, senadora. En ese contexto quisiera empezar con una pregunta, porque precisamente es importante para poder empezar sobre la base de quizá de un prediagnóstico sobre ciertos aspectos que nos van a comentar los expertos, porque precisamente si la idea es de este Parlamento abierto, identificar aquellas áreas de oportunidad, aquellos elementos que son necesarios para, en su caso, poder, lo que algunos autores hoy denominan, gestionar legislativa y regulatoriamente las telecomunicaciones e incluso las tecnologías de la información en este contexto de la sociedad de la información. Es importante tener estos prediagnósticos para saber si es necesario, si no lo es, si estamos sobre algo, si no estamos sobre nada. Y en ese sentido quisiera empezar preguntándole al comisionado Robles, comisionado, considerando el uso de las nuevas tecnologías por otros países, ¿cuál sería o cuál es el estado actual de implementación y desarrollo de tecnologías tales como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la Big Data, los servicios en la nube
y desde luego el 5G en nuestro país? Muchas gracias por la pregunta. Buenos días. Primero, me gustaría agradecer al senador Monreal, así como a la Junta de Coordinación Política, también a las distintas comisiones que han intervenido, como la de Comunicaciones y Transportes. También sabemos que están presentes la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía, estuvo su presidente también presente en la inauguración y nos ha comunicado que le va a dar seguimiento puntual a los resultados de estos foros, y es una evidencia de la importancia que se le está dando en todos los niveles del Estado a la transformación digital, que me gustaría empezar justamente por ese punto. Como ya lo ha mencionado la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, la ONU, y lo ha desarrollado también el Banco Interamericano de Desarrollo, pues todas las revoluciones que cambian a la humanidad han venido derivadas han derivado en una transformación. En este caso, como se ha dicho ya, la transformación digital, la transformación de la humanidad en una sociedad digital está detonada por la revolución digital. Y justamente de eso han salido una serie de foros y de actividades en los últimos años en las cuales ha participado no solamente el país, sino también el Instituto. Por parte de la Organización de Naciones Unidas se han hecho foros de reguladores, cumbres mundiales, y también por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones se han hecho conferencias sobre la inteligencia artificial para el desarrollo o para el bien. También tiene la parte de la organización, la OCDE también tiene una sección específica, y en este preciso sentido lo que ellos están permitiendo o diciendo es: hagamos las cosas con una estructura y donde todos participen. Justamente hace un momento se mencionaba que se habla de todo y de nada, pero gracias al marco que nos da la ONU y al marco que nos da la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, se puede saber exactamente hasta dónde interfiere o hasta dónde abarca el ecosistema digital. Tienen una capa o tenemos una capa de redes, de infraestructura, lo podríamos definir como de tuberías, de espectro, de las carreteras donde van a ir toda la información con sus respectivos sistemas que las hacen funcionar. Después tenemos una capa que se le llama capa de inteligencia o capa de aplicaciones, desarrollo, plataformas y contenidos, donde va todo lo que subimos a estas redes, todo lo que se sube ahí, incluyendo plataformas electrónicas, incluyendo redes sociales, incluyendo buscadores, todo lo que va sobre esas redes, ya sea comunicaciones de la segunda fase o de la segunda derivada, como pueden ser todas estas digitales, o de la primera derivada, que eran las tradicionales de voz y datos. Y después tenemos una tercera fase o una tercera capa, que es la que ya cada vez está difuminando más. Antes éramos usuarios sentados enfrente de una computadora, ahora son computadoras hablando con unas computadoras, coches hablando con otros coches, sensores hablando con otros coches, Internet de las cosas, que ahora ya evolucionó al Internet del todo, porque ya no solo son cosas, son máquinas con máquinas, máquinas con personas, sensores con otros sensores, industrias con industrias. Basado en estos tres niveles y en todas las aristas que interfieren, pues también lo que han dicho es que tienen que intervenir todos. Y justamente tienen que intervenir todos en un modelo como el que ha propuesto ahora el Senado, que esté el gobierno federal, los entes autónomos, los tres poderes, la parte de la academia, la parte de las organizaciones sociales y la parte de la industria. Cuando se juntan estas cuatro es cuando podemos empezar a mover lo que se llama transformación digital y lo que está llamado a nivel mundial, que será la cuarta transformación de la humanidad, y que llegaremos a este entorno de bienestar digital. En este sentido, y cómo estamos en bienestar digital, y respecto a lo que nos mencionaban, pues de acuerdo al índice de desarrollo digital que publica la Unión Internacional de Telecomunicaciones, estamos en el lugar 87 de 176 países. Esto es un nivel intermedio. En 2016 crecimos el 4.87% en lo que se llama bienestar digital, y en 2017 y 2018 casi un 6%. Esto es una mejora, pero obviamente para aprovechar esta tendencia de la transformación digital tenemos que mejorar aún más.
Y como ya se había mencionado de que el futuro está hoy, pues también como lo han dicho el jefe de las Naciones Unidas, la transformación digital es una ola que va a llegar a todo el planeta y que con o sin nuestra colaboración pues va a llegar. Y aquí lo importante es saber dónde vas a estar, arriba de la ola, surfeando y aprovechando la altura que te da esta ola digital, en medio de la ola entre que te ahogas y te vas con la corriente, o abajo de la ola cuando te revuelca y ya llegas muy tarde cuando ya pasó la ola y ya todos están mucho más adelante. México, como se define en este índice que está publicando las Naciones Unidas, pues está justamente como las naciones emergentes, es decir, esas que están a punto de subirse a la ola y que simplemente necesita hacer una coordinación precisa de todos estos elementos que habíamos mencionado para estar arriba de la ola, y por eso lo pone como los que podrían ser líderes en el 2050, obviamente si todos ponemos de nuestra parte. Aquí, y para no abundar mucho más, pues de las recomendaciones que ya se hizo tanto en la Cumbre Mundial de los Reguladores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, documento del cual sacaron unos lineamientos y les recomiendo revisar, y también de la Conferencia Mundial Inteligencia Artificial para el Bien, o IA for Good, donde también hay una serie de lineamientos, pues el instituto ya detectó cuáles son las oportunidades, cuáles son las áreas donde todavía tenemos que trabajar y cuáles son las fortalezas, y me permitiré leerlas muy rápido porque son muy cortas, pero es aprovechar el bono digital que ya tenemos, esta parte de toda la población que está conectada, cerca del 80% de nuestra población interviene en algún momento en la sociedad digital, continuar con la extensión de redes 4G, que como sabemos dentro de 3 años prácticamente el 95% de la población estará conectada a una red de nueva generación, continuar también con los programas de conectividad como los que se mencionaron. Hay lugares donde no va a llegar el mercado, aunque lo exprimas no va a llegar el mercado, porque en el momento en que el mercado empieza a perder, pues ya no es mercado, ya no es rentable, y tiene que entrar el gobierno y tiene que entrar el Estado a dar servicios en estas zonas. Este 8% que se quedaría libre tenemos que seguir haciendo planes con ellos. ¿Cómo estamos en 5G? Pues recientemente se lanzó una consulta en la cual tendremos todos los medios para sacar este plan de quinta generación y de cómo se manejará el espectro, pero para dar algunas cifras, pues según los estimados del propio Ericsson, el % de las suscripciones móviles en México para finales de 2023 será 5G y el 60% de las suscripciones también estarán en 5G. Con este contexto vemos que tenemos muchas oportunidades, también tenemos áreas de oportunidad grandes, y prácticamente la gran conclusión que se llegó en esta Cumbre Mundial de Reguladores es que lo importante es no empezar de cero, aprovechar los distintos organismos que ya tienen conocimientos, es decir, hay organismos tanto del Estado, de la sociedad civil, de la academia, de las propias comisiones, de los reguladores, donde ya hay conocimientos sobre todas estas capas, sobre qué hay que hacer en cada una, y hay que aprovechar esos conocimientos para después darle una forma, una coordinación y finalmente aplicarlos institucionalmente y ordenadamente en un modelo, como se dice en inglés, multi-stakeholder o multipartita, donde participemos todos. La transformación digital no es del Estado, no es una transformación solamente de legislativo, solamente de órganos autónomos, solamente de Presidencia de la República. La transformación digital es de la sociedad, y como mexicanos todos tenemos que estar comprometidos para, en el rango de nuestras posibilidades, aportar a esta transformación digital. Muchas gracias. Gracias, comisionado. El comisionado Robles nos ha hecho algunas referencias de ciertos estatus de estas nuevas tecnologías, y que no valdría la pena empezar de cero, estamos empezando sobre determinados parámetros, y en ese sentido, siguiendo en la línea del planteamiento hecho al comisionado, ¿cómo lo ve la industria? Es decir, para la industria esta situación del estatus, la base
sobre la que podría partirse el análisis, prediagnóstico, diagnóstico para la visión de ser el caso, una nueva legislación, regulación en materia de estas nuevas tecnologías. La visión de la industria, ¿cuál es? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estamos en alguna posición? ¿No lo estamos? ¿Tenemos que generarla? ¿Cómo lo ven? Muy bien. Bueno, primero, gracias a nombre de la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Es un privilegio estar aquí y celebramos los ejercicios de Parlamento abierto porque finalmente la tecnología cada vez más es un asunto de interés público. No nada más es de los expertos de la industria o los expertos de la academia. Creo que en esto tenemos todos que opinar porque finalmente estas tecnologías tan poderosas de las que ya hablamos, tenemos que pensar que la manera en medir su éxito no solo es la eficiencia, sino que también tenemos que considerar que inciden en dinámicas sociales y económicas. Y creo que desde el punto de vista de la industria de tecnologías de la información, en México, y ahí coincido con el comisionado, creo que estamos en una coyuntura muy interesante, ¿no? Justo estamos como a la mitad de esa ola en la que podemos aprovechar el cambio tecnológico, el ímpetu de las transformaciones que están en marcha, justamente para plantear un modelo económico basado en el talento, la creatividad de las personas, ¿no? Creo que ya en el panel pasado se habló muchísimo del talento y de las habilidades. Y creo que a nivel global, dos de los temas más importantes de esta conversación se están justamente centrando en las habilidades y la confianza. Entonces ahí creo que en el tema de regular algo que se mueve tan rápido, sin duda representa un reto, ¿no? Un reto para las estructuras analógicas, a las estructuras tradicionales de regulación, y cada vez nos acercamos más a la necesidad de crear esquemas colaborativos y justamente muy abiertos, en los que todos los participantes de lo que llamamos el ecosistema puedan estar involucrados y cada quien muy robusto. Creo que tenemos iniciativas muy interesantes que están empujando, justamente explorando los límites de estas herramientas muy poderosas para beneficiar a las personas. Y creo que justamente en México el reto está en cómo aprovechamos esta oportunidad y cómo efectivamente hacemos que las tecnologías de la información puedan servir de manera transversal a todos los sectores productivos, a todos los sectores de la economía, que nos permita cerrar también brechas regionales. En el tema también de inteligencia artificial, Yucatán tiene un ecosistema muy pujante en inteligencia artificial, no solo es Querétaro o el norte del país. Creo que hay iniciativas muy interesantes en todo el país, y también creo que conforme vayamos avanzando en estos diálogos abiertos y muy francos, creo que va a ser interesante encontrar, identificar y destacar, apoyar y escalar iniciativas exitosas que ya están teniendo lugar en el país. Desde luego hay ejercicios interesantes en otros países, por ejemplo, los areneros regulatorios, en los que justamente se busca que en ambientes muy controlados de investigación se prueben soluciones y aplicaciones específicas de ciertas tecnologías. Entonces creo que eso en México serían ejercicios muy interesantes en los que podríamos participar en alianzas triple hélice o múltiple hélice, cuantas sean, justamente para probar, por ejemplo, blockchain, ¿no? Blockchain para hacer más interoperables los servicios públicos, inteligencia artificial para llevar educación y salud a los rincones más alejados. Entonces, sin duda creo que estamos en un punto en el que
tenemos la oportunidad de cara al cambio tecnológico, en lugar de tener miedo al cambio tecnológico y los trabajos que van a ser transformados, justamente aprovecharlo para que a partir de la creatividad de la que tanto nos jactamos los mexicanos, podemos convertirnos en una economía basada en servicios basados en el conocimiento. Gracias, Andrea, muchas gracias. Una de los cambios importantes que se da con la reforma constitucional en 2013 en materia de telecomunicaciones retoma varios de los aspectos de la Declaración del Milenio, de los trabajos en el contexto de la sociedad de la información y desde luego todas estas tecnologías también como parte de este posible derecho, bueno, más un real derecho fundamental ya previsto en nuestra Constitución de acceso a las tecnologías de la información para a su vez incorporarnos a la sociedad de la información y el conocimiento, pues tiene por medio el elemento quizá fundamental que son las personas. Y también en ese contexto se ha hablado mucho de la revolución, la cuarta revolución industrial, la ola digital, la economía digital, todos estos aspectos. Pero, y que también y que impactaron en una concepción quizá desde la perspectiva constitucional de los derechos también, que quizá no lo traíamos tan identificado como son los derechos digitales. Y en ese sentido, ¿cómo podemos vincular, Luis, y desde la visión de la sociedad civil y desde tu expertise en estos temas, cómo vinculamos esa idea de los derechos digitales en el contexto de estas nuevas tecnologías? ¿Cómo lo ves? Muchas gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Celebro la realización de este panel que es bastante diverso, que tiene participación multiactor y que creo que es una de las primeras cosas que me gustaría decir, sobre todo cuando hablamos de regulación y de la producción de la generación de productos legislativos. Creo que es muy importante que, además de estos foros que son muy útiles para empezar conversaciones, como pasó, por ejemplo, en el tema de impuestos digitales hasta cierto punto, es importante que en las discusiones sobre esos productos digitales haya una participación multiactor, que esté la industria, que esté la sociedad civil, que estén órganos constitucionales autónomos, porque creo que desde los distintos puntos de vista se aporta mucho a la discusión y sin duda se fortalece la calidad de esos productos legislativos eventuales, cuando sean necesarios, ¿no? Y yendo directamente al tema de la pregunta, creo que es muy importante, y al menos nuestra visión, que las tecnologías digitales, claramente, como señalaba la senadora, han tenido un impacto muy positivo para el ejercicio de derechos y para el bien común, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el acceso a la información, a la cultura. Hoy, en una conversación tenemos una duda y vamos a ver a Wikipedia. En 2 segundos, antes era, te quedas pensando como de 3 horas, ¿qué era cómo se llamaba esa película? Ahora en 30 segundos vas y lo encuentras y listo, ¿no? Claramente, por ejemplo, para el ejercicio del derecho a libertad de expresión, las tecnologías digitales han tenido un impacto muy positivo, pero también no podemos dejar de reconocer que las tecnologías digitales representan desafíos novedosos para el ejercicio de ciertos derechos, ¿no? Pensemos, el más fácil de ejemplificar es el derecho a la privacidad, ¿no? Nuestras interacciones y nuestra vida cada vez interacciona más con computadoras que registran datos y que eso dice muchas cosas sobre nosotros. No se trata de ser tecnoutopistas y pensar que la introducción de una computadora y la tecnología mágicamente va a hacer las cosas mejores, ni tampoco ser fatalistas y pensar que una computadora en cualquier lugar va a generar pues una amenaza ineludible y necesariamente nos va a llevar a un futuro distópico propio de una novela de Orwell, ¿no? No necesariamente, pero de lo que depende es de la gobernanza de esas tecnologías, que es distinto a la palabra regulación. Una gobernanza quiere decir que hay muchos elementos que inciden en la manera en que las personas interactúan y cómo impactan en su vida, ¿no? Y
siempre llevamos muchos años hablando del tema y la palabra regulación asusta, ¿no? Y es como, no regulen Internet. Y la realidad es que, más que Internet, la conducta de las personas en su relación con las tecnologías digitales está regulada. Está regulada por el Estado, porque si yo cometo un fraude por Internet es fraude y se acabó. O sea, está regulada por las plataformas, por ejemplo, los términos y condiciones. Si yo hago ciertas cosas en Facebook, me van a bajar la publicación. Está regulada. Está regulada por el diseño, por la arquitectura y por el código. Hay cosas que las tecnologías están programadas para dejarme hacer y no dejarme hacer. Entonces también el tema es para qué se regula y cuáles son los focos que desde los distintos puntos y responsabilidades y competencias intentamos generar una gobernanza, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Y lo mencionaba el comisionado presidente del instituto, creo que muy acertadamente. Y de nuestro punto de vista, el eje principal que creo que nos lleva a los mejores puertos es el de los derechos humanos. En la medida en la que la gobernanza facilita el ejercicio de los derechos humanos y minimiza los efectos adversos a los derechos humanos, estamos más cerca de donde queremos llegar. También es importante saber qué se regula y cómo, ¿no? Ya el tema de la participación multiactor creo que es muy importante, la cautela, el entender, el estar basado en evidencia. Hay una serie de cuestiones que es importante tomar en cuenta. Lo que se mencionaba de no generar barreras a la innovación es cierto, pero tampoco, digamos, una desregulación, digamos, ultraliberal en donde el Estado renuncie a su responsabilidad de garantizar los derechos humanos cuando hay actividades que sí pueden llegar a vulnerar los derechos de las personas. Es un tema de encontrar esos equilibrios. Y bueno, el panel es bien ambicioso y desgraciadamente por el retraso del panel anterior y por otro compromiso que tengo voy a tener que probablemente irme pronto. Entonces trataré de tocar rápidamente algunos puntos que creo que son muy importantes en lo vasto de los temas que se van a tocar en este tema, porque cada uno puede hacer un seminario de 3 días, 5G, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, etcétera. Cada uno podría hacer un seminario gigantesco. Pero creo que para ejemplificar a qué nos referimos, para que no se quede, digamos, en lo etéreo, ¿qué es eso de los derechos humanos? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la importancia de considerar el impacto en los derechos humanos de estas tecnologías? Y, por ejemplo, cuando hablamos de 5G, y de nuevo, no quiero satanizar la tecnología, ni mucho menos, pero también reconozcamos que el 5G, hay muchas aplicaciones del 5G que va a permitir el 5G que son muy benéficas para el interés público, ¿no? Y también otras que son más oportunidades de negocio para las proveedores de conectividad y para otros actores. Y está bien, qué bueno que haya menos modelos de negocio y se genere más riqueza, etcétera. Pero tampoco nos olvidemos de los que no están conectados. Decía también el comisionado presidente, y creo que un lema del nuevo gobierno que yo comparto, que es primero los pobres. En estos temas, primero los desconectados. Es muy importante y no tenemos que elegir entre 5G y la conectividad universal, que además es un objetivo programático constitucional que está en el artículo 6º. Pero tenemos que asegurarnos de que, por ejemplo, no le quitemos recursos a la conectividad para dárselos al 5G necesariamente. O asegurarnos de que haya recursos de espectro, en general recursos económicos, de regulatorios, etcétera, para tanto fomentar el desarrollo de la implementación del 5G, pero también no olvidarnos de los que necesitan conectividad y a los que muy probablemente va a ser muy difícil que les llegue el 5G, pero que hay otros modelos de regulación. Se hablaba del Estado que directamente provee el servicio, y también no nos olvidemos de la conectividad comunitaria, en donde las comunidades se organizan y gestionan sus propias redes, y eso le da una mayor sustentabilidad inclusive lo que mencionaba el comisionado presidente sobre el tema de la demanda, de apropiarse y usarla para las cosas que esas comunidades lo necesitan y lo quieren, ¿no? Hablamos de Internet de las Cosas, por ejemplo. Y el Internet de las Cosas es básicamente, como se mencionaba, pues un montón de computadoras, sensores por todos lados, hablándose entre sí, recolectando datos y comunicándose. Y eso
va a potenciar y facilitar algunas cosas que pueden ser muy positivas, pero también puede potenciar otras que no son tan positivas, sobre todo tomando en cuenta estándares de seguridad tan bajos que hay en la producción de muchos de estos equipos, son vulnerables a ataques informáticos, etcétera. Y son cosas que tenemos que preocuparnos y que tenemos que ocuparnos, y que a veces habrá intervención de la industria que tiene que elevar sus estándares, a veces será necesaria regulación o no regulación, a lo mejor es antes o es después de que sucedan las cosas, hay una serie de cuestiones, pero sí es importante mencionar esos problemas. Hay una tensión, por ejemplo, entre algunos países que tienen un interés importante en utilizar la tecnología para vigilar y para espiar y para conocer, a veces con intereses legítimos con la protección de su seguridad nacional, pero que, por ejemplo, están promoviendo que básicamente los sistemas, los equipos, el hardware y el software sea defectuoso, ¿no? Es todo el tema del cifrado. Hay gobiernos como el de los Estados Unidos que han estado empujando que el cifrado de comunicaciones tenga puertas traseras, que sea más débil, que básicamente los productos que utilizamos todos los días sean defectuosos. Y creo que ahí tenemos que tomar una posición, y creo que México está en un gran lugar para hacerlo, de decir, no, el cifrado de comunicaciones es muy importante, la seguridad de las personas es muy importante, la seguridad del hardware, del software es muy importante, y por darte a ti la puerta trasera para espiar, no podemos comprometer la seguridad de un montón de gente, porque como se ha demostrado, esas puertas traseras pues no son exclusivas de uso para los buenos, que es muy cuestionable definir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, sí, es importante la educación, desarrollar habilidades digitales, que en México se haga más inteligencia artificial, pero la realidad es que los principales jugadores de inteligencia artificial están fuera del país, y muy probablemente lo van a estar fuera del país. Y es importante asegurarnos de que el impacto de la inteligencia artificial sea, como se decía, para todos, y sea equitativo, y no sea solamente extractivo de riqueza de unos países hacia otros países que tienen un nivel de desarrollo sobre inteligencia artificial más importante. Y ahí el tema de impuestos es muy importante. La inteligencia artificial y otras tecnologías digitales van a generar y están generando disrupciones en el mercado laboral, en muchas cuestiones que el Estado va a tener que entrar a paliar para la educación, para la seguridad social, etcétera. Y eso necesita recursos. Y sí, hay empresas fuera del país que están generando riqueza con los datos de los usuarios, con la publicidad a los usuarios mexicanos, es justo que contribuyan de una manera importante, pero es importante los cómo. Nosotros participamos muy activamente en la discusión última. Hay que esperar las discusiones y los marcos de cooperación internacional, que son muy importantes, pero claramente es un tema que a México le tiene que importar, porque estamos en desventaja. Hay estudios que dicen que México es de los países más vulnerables a las disrupciones que va a generar estas tecnologías, ¿no? Y tengo otro tema, pero ya hablé mucho, entonces voy a dejarlo por si me da chance después, pero bueno, es el ejemplo de lo que hablamos cuando decimos poner en el centro los derechos humanos y pensar la gobernanza, que puede ser regulación legislativa desde el punto de vista del regulador, desde la propia industria, desde otras aristas, para incentivar que haya una mayor vigencia de los derechos humanos y minimizar los impactos negativos. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Vamos viendo, conforme hemos venido avanzando en los comentarios que han señalado nuestros panelistas, que por un lado está esta referencia a nivel internacional, y donde desde los parámetros internacionales se encuentra ubicado México en este contexto de las nuevas tecnologías. Lo que nos comentaba Andrea de cómo en algunos lugares, como en Yucatán, ciertas tecnologías ya están teniendo una efectividad, ¿no? y que se combina con la materialización de algunos derechos fundamentales, y quizá el eje fundamental, que es pues las personas, los seres humanos que interactuamos y que convivimos con estas nuevas tecnologías. Pero también hay un elemento importante aquí, y a eso me quiero referir, comisionado Juárez, que nos comparta usted esta visión de nuestro país en cuanto a infraestructura, porque también hay un tema de habilidades digitales y todo lo que pues, es parte de los derechos fundamentales. Pues, si yo tengo que acceder a tecnologías de la información, pues primero tengo que saber cómo las voy a usar también, porque si no, de nada me sirve todo lo demás. Pero a la par también está esta idea de
Si hemos venido escuchando desde el panel anterior y conocemos todos mucha información de que no en todo el país existe la conectividad, en ese contexto pues, pareciera que si nos falta infraestructura, permítame hacer esta pregunta a lo mejor un poco obvia, ¿no? Pero si falta infraestructura para lo básico, telefonía fija, telefonía móvil, ¿tendremos infraestructura de telecomunicaciones para llevar a cabo, enfrentar estas y aplicar estas nuevas tecnologías, y la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los servicios en la nube? Gracias por la pregunta, José Luis. Antes de ir a responder específicamente a eso, sí quisiera agradecer al senador Monreal, a la senadora Villegas por tenernos aquí en el Senado. Mencionabas, Luis Fernando, que a veces se menciona regulación y parece que aguas, eso va a detener, eso genera una barrera, no vayamos por ahí. Pero creo que usted lo mencionaba, senadora, el hecho de tener estos foros, este parlamento abierto para discutir los temas, pues precisamente creo que lo que se busca es que desde el inicio de alguna regulación, de algún proyecto legislativo, se está tomando en cuenta a todos, porque efectivamente no es un tema solamente de ingenieros o de abogados o de legislativo, estamos hablando de temas que van a impactar a todos. En el plano, y ahí también lo mencionaba ahorita Luis Fernando y lo mencionó Agustín en su presentación del panel pasado, a veces sí cuando se dice de inteligencia artificial, y de hecho en conferencias internacionales luego aparece China, Estados Unidos, pero llega algún expositor europeo, pero dicen, pero no es lo único que hay, aquí está Europa y aparece ahí la bandera de la Unión Europea. Pero yo lo que diría es que pues no necesariamente deben de ser solamente esas tres opciones. Aquí en México se han hecho cosas muy relevantes, como bien lo decías en Yucatán, pero también hay un clúster en Jalisco que están trabajando en Industria 4.0, esta es la cuarta revolución industrial. Entonces creo que le tenemos que apostar por eso, y ahí creo que eso me da pie precisamente para ir a tu pregunta, o sea, ¿cómo estamos en infraestructura? Aunque no hay formalmente una definición universal, ni siquiera entre los ingenieros, de lo que debería entenderse por inteligencia artificial, lo que hicimos, por ejemplo, en el documento de la OCDE, los principios, fue trabajar un concepto, pero más bien es el sistema de inteligencia artificial. Cuando uno parte de eso, dice que lo que se tiene para un sistema de inteligencia artificial son sensores que perciben el ambiente, perciben el mundo. Después tienes la parte de procesamiento, los algoritmos, cloud computing, lo que tú decías, y después tienes algo, los actuadores, lo que determinó el algoritmo realiza una acción para cambiar ese mundo, para cambiar el ambiente. Si partimos de ahí, y tú has mencionado aquí esto del cómputo en la nube, de 5G y varias tecnologías, José Luis, creo que todo encuadra en este concepto general de el ecosistema digital. A veces no me gusta mucho usar el ecosistema porque parece que eso, según en la primaria, era para seres vivos y eso, en el entorno, pero está como que universalmente aceptado que es todo mundo usa lo del ecosistema digital. Pero en este entorno digital, si tomamos como referencia este sistema de inteligencia artificial que va en un anexo de la OCDE, empezamos por los sensores, estaríamos empezando por 5G. 5G lo que va a hacer es habilitar ese Internet de las cosas. Se supone que va a soportar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado trabajando de manera simultánea. Entonces realmente si queremos ese Internet de las cosas vamos a requerir 5G. Entonces 5G, Internet de las cosas, que lo que va a hacer el Internet de las cosas es precisamente en esta percepción del mundo generar el Big Data. Pero no queremos que ese Big Data se quede en nuestro celular o en la cámara que está en Insurgentes. O sea, eso se tiene que mandar a algún lado para que se procese. Y para que mandemos todos esos datos, de hecho seguramente han escuchado eso, que los datos son como que el nuevo petróleo. Yo lo que digo es que las redes de telecomunicaciones para transportar esos datos son como que los datoductos. Hay que cuidar que ahí no haya guachicoleo también. Sí. Pero bueno, esa es otra historia. Todos esos datos se conducen hasta estos centros de cómputo, el cómputo en la nube,
para ahí ahora sí procesarlos y realizar alguna acción, entrenar los algoritmos de inteligencia artificial o tomar ciertas decisiones, por ejemplo, en materia de seguridad pública, que ya tú lo mencionabas también. Sí tenemos varios retos y empecemos por esto de la instalación de redes de telecomunicaciones. Es un elemento muy relevante para que pueda funcionar este entorno digital. O sea, sin redes de telecomunicaciones ya olvídate de estar hablando de las aplicaciones, o sea, no va a ser ese el reto. Y lo que actualmente tenemos es que a nivel constitucional, el 115, dice que el despliegue más bien que la normativa en materia de desarrollo urbano es competencia de los municipios, las autoridades municipales. Por otro lado, el quinto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que sí, las telecomunicaciones, radiodifusión son servicios públicos de interés general, pero en el despliegue de las redes tienen que respetar y acatar las disposiciones estatales o municipales en materia de desarrollo urbano. Y ahí lo que sí hay que señalar como una problemática que se tiene, y aunque no tengo la solución, pero es un tema que hay que revisar, es que en muchas ocasiones o existe sobreregulación o no existe ninguna norma aplicable para que un concesionario, un proveedor de servicios quiera instalar la antena, el ducto, el poste y poner esa capa básica de conectividad y empezar a prestar servicios de telecomunicaciones, que repito, es la base de esa nueva economía de la que estamos hablando. En materia de regulación, por ejemplo, a veces les piden que tienes que traerme un certificado de que esa antena, la radiación que produce, no va a generar ninguna afectación de salud aquí a la población de mi municipio, cosa que no existe. O sea, no va a haber una autoridad de salud que emita eso, porque de hecho la investigación científica en esta materia es que no hay, la conclusión es que no hay conclusión, que no hay información concluyente que diga que se genera alguna afectación. De hecho, en el IFT estamos trabajando en un par de disposiciones técnicas para establecer los límites de referencia en la radiación en cuanto a radiaciones no ionizantes, tomando como referencia la mejor información científica que se tiene a nivel mundial. De hecho, la referencia de la Organización Mundial de la Salud dice el IGNIR, esos límites de referencia, con eso podríamos estar como que tranquilos. En otras ocasiones, que no existe ningún tipo de regulación, lo que se dice es, pues no tengo un trámite para instalar una antena, ¿por qué no lo pides como si fueras a construir una casa? Y pues no se parece una casa a una antena y resulta que eso, y de hecho lo reconoció la OCDE desde el informe de 2012, eso se puede prestar a malas prácticas administrativas de las autoridades locales. Entonces creo que hay que trabajar en eso. Cuando vamos a la parte ya de los datos, y ahí creo que es muy importante la gobernanza y más que regulación, la gobernanza que tú decías, Luis Fernando, creo que también tenemos que ver cuál va a ser el balance entre privacidad y acceso a los datos. Los datos son la materia prima para generar esos algoritmos de inteligencia artificial. O sea, sin eso va a ser difícil que se puedan generar algoritmos. Ahí el gran debate es un derecho humano, de hecho es la privacidad. Nadie podría tener información tal vez de los padecimientos de una persona y después que fuera sujeto a discriminación, etcétera. Pero por otro lado hay que balancearlo con la cuestión de salud pública, la importancia que pudiera ser utilizar información, tal vez anonimizada, eso es parte del debate internacional, cómo hacer para garantizar que esté anonimizada y se pueda utilizar para hacer aplicaciones. Y ya nada más concluyo, porque digo, hay varios retos regulatorios de los que después podemos estar platicando aquí. ¿Por qué es importante realizar todo esto? En el Foro Económico Mundial del año pasado, de 2018, el de Davos, Sundar Pichai, el CEO de Google, dijo que con la inteligencia artificial vamos a enfrentar algo más profundo que lo que en su momento representó para la humanidad el fuego o la electricidad. Si lo vemos ahí, por ejemplo, el fuego para alumbrar con una vela, una antorcha, y cuando llegó la electricidad, pues no fue solamente para tener mejor iluminación, se convirtió en una tecnología de propósito general que puede impactar en cualquier sector.
O sea, con la inteligencia artificial podemos impactar en la salud, en la educación, en la seguridad pública, en mejorar la movilidad de ciudades tan conflictivas a veces de tráfico como aquí la Ciudad de México. Y entonces creo que por eso es muy relevante llevar a cabo este tipo de foros, y hasta ahí dejaría la primera intervención. Y de nuevo, gracias por la invitación, senador. Muchas gracias, comisionado Juárez. Quisiera hacer un primer corte de caja en el que me gustaría que la senadora Villegas pues pudiera ayudarnos a hacer algunos comentarios quizá en el contexto de lo que hasta este momento hemos venido escuchando, porque a fin de cuentas pues estamos en el Senado de la República, es un parlamento abierto, es uno de tantos foros que desde luego son necesarios para ir tomando en consideración varios de los aspectos para ver si estamos bien, si tenemos que ajustar algo, si tenemos que cambiar algo o si de plano tenemos que generar algo más. Desde luego en esta idea también que bien se ha señalado de la gobernanza que debe de haber en estos rubros. Senadora. Gracias. Creo que el gran reto para este gobierno es lograr la conectividad para millones de mexicanos. Hacia ahí tenemos, ese es como que el objetivo. Pues obviamente es importante referir la importancia de las nuevas tecnologías en el propio gobierno. Desde el punto de vista del Poder Legislativo y seguramente del Gobierno federal, queremos y es fundamental tener el apoyo de todos los desarrolladores, conocer los últimos avances, soluciones de tecnologías para hacer de nuestras ciudades inteligentes, como bien comentaba aquí el comisionado, el tema de la movilidad, que esta Ciudad de México es un gran reto. La verdad es que es impresionante y cada día nuestras ciudades importantes viven más, miles y miles de mexicanos. Tener una mejor sociedad conectada, ¿no? Mientras no logremos desde las comunidades más apartadas de distintas partes de la República tengan comunicación, ese es el gran reto, ¿no? Como la tecnología 5C, la movilidad inteligente, el Internet de las cosas, que puedan contribuir a este tipo de modelos que observamos en muchas ciudades del mundo. Hablábamos de la inteligencia artificial, está transformando los procesos productivos, mejora la productividad y modifica cómo hacer negocios. La inteligencia artificial tiene el poder de modificar todo, pero quiero preguntarles a los panelistas, que ustedes son los expertos, ¿cuáles consideran que deben de ser los alcances de esta tecnología frente a los derechos humanos? Encontramos los principios de la OCDE sobre la inteligencia artificial que busca el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos. Estos principios fueron adoptados en mayo del 2019 por los países miembros de la OCDE, entre ellos México, que establecen estándares para la inteligencia artificial que son lo suficientemente prácticos y flexibles. En un área vertiginosa de evolución y que complementan los estándares existentes en la OCDE en áreas como privacidad, gestión de riesgos de seguridad digital y conducta empresarial socialmente responsable. La OCDE también ofrece 5 recomendaciones en los gobiernos, tales como facilitar la inversión pública y privada en la investigación y desarrollo para estimular la innovación en inteligencia artificial confiable, fomentar los ecosistemas de inteligencia artificial accesible con infraestructura digital y tecnologías y mecanismos para compartir datos y conocimientos, asegurar el entorno de políticas que abrirá el camino para la implementación del sistema de inteligencia artificial confiable. Y bueno, a grandes rasgos yo creo que ese es de los grandes retos que, como bien comentan los expertos, panelistas, que es cómo nos va a facilitar la vida la inteligencia artificial en materia de salud, empresarial, movilidad,
Y ese es el gran reto que tenemos desde el Senado de la República. Vemos, es una ambición que tenemos en el Gobierno de la República, el tema de conectar a todos los mexicanos, pero también con la innovación de estas nuevas tecnologías. Es mi participación. Gracias. Gracias, senador. Me pide la palabra Luis, sí, y el comisionado. Muy Adelante. breve, porque vamos a tener que desgraciadamente retirar y lamento el no poder escuchar también al público en esta conversación, pero bueno, seguiré después la grabación. Solamente agradecer de nuevo y mencionar y hacer hincapié en la importancia de no desestimar también los retos que hay con la implementación de estas tecnologías, ¿no? Por supuesto que todas estas tecnologías prometen una serie de beneficios que son muy importantes, que hay que perseguir, que pueden transformar de manera increíble a la humanidad, pero que, insisto, depende de cómo se gobierne esas tecnologías que van a terminar siendo y cumpliendo esas promesas y no convirtiéndose, porque también la inteligencia artificial, como vemos en China, puede ser utilizada para la opresión, para el genocidio, para la censura, para el espionaje masivo. Hay retos, ¿no? Y en ese sentido yo lo que señalaría es que sí es importante, y ahí sí creo que el Poder Legislativo tiene un rol muy importante, actualizar la ley de datos personales en posesión de particulares. Ha sido una ley que en su momento fue muy importante, pero que ya ha habido avances y se está quedando corta, no nada más en muchos aspectos normativos, sino también del diseño institucional del INAI y también el tema de los recursos. Muchas de estas tecnologías, y había una pregunta que se mencionaba, ¿se necesita un órgano? Yo no diría que se necesita. Hay muchas competencias distintas y desde las distintas competencias de distintos actores se puede atender las circunstancias, las necesidades de la aplicación de estas tecnologías. Pero sí necesitan presupuesto, sí necesitan desarrollar capacidades, sí se necesita invertir, ¿no?, en eso, ¿no? Y en ese sentido creo que es bien importante y ahí en la sociedad civil estamos listos y preparados y dispuestos para colaborar en la construcción de un marco normativo de protección a los datos personales que sea capaz de pues ser útil para navegar estos retos que se implementan. Por ejemplo, en el tema se mencionaba de la inteligencia artificial, las decisiones automatizadas. Cada vez más computadoras toman decisiones que tienen impacto en la vida de las personas. Si te dan un crédito, si te dan un trabajo, si te mandan por un lado o por el otro, qué puedes ver en tu timeline de Facebook o de Twitter. Estas decisiones las toman computadoras y es importante que garanticemos cierto conocimiento de cómo se toman esas decisiones, con base en qué datos, y para poder fiscalizar los impactos de esas decisiones automatizadas, si están generando discriminación, si están generando impactos negativos en otros derechos. Y eso son retos que creo que, por ejemplo, una legislación más robusta y actualizada en materia de protección de datos personales es urgente y que, bueno, creo que lo dejo ahí. Y les agradezco de nuevo el tiempo y la oportunidad y me disculpo de nuevo por retirarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, a ti por tu participación. Bien, en esta misma línea y que lo han mencionado ustedes y que bien lo mencionaba también Luis hace unos minutos, la gran pregunta también que queda, por lo menos desde la visión yo como abogado, ¿no?, es quién está detrás o qué está detrás de estas nuevas tecnologías, porque si en cuestión del Internet de las cosas, de la Big Data, de la propia inteligencia artificial, son algoritmos los que van a ir tomando determinadas decisiones, ¿quién puede llegar a ser el responsable de, por ejemplo, el mal uso de datos que se pueda dar para a quién atiendes de urgencia en los servicios médicos, quién accede a los servicios educativos, ¿no?, y a los distintos servicios públicos? Sí, ese es uno de los retos también que tiene, creo, toda esta parte de las nuevas tecnologías. Es decir,
sí están las referencias internacionales, están la idea de los derechos digitales, la infraestructura, los ejemplos novedosos y que están siendo eficaces en nuestro país, pero tienen esos retos, es decir, incluso desde la academia, en la filosofía se habla ya de la era posthumana, es decir, ya los humanos cada vez tomamos menos decisiones y se las dejamos a que las nuevas tecnologías las tomen, que me digan cuál es la mejor ruta para llegar a mi casa, ¿no? Y pones una aplicación, que me digan qué escuchar música hoy, pones otra aplicación. Es decir, pareciera que, y en ese contexto de lo poshumano, que estamos permitiendo, dejando de manera consciente o inconsciente que alguien más tome esas decisiones, y es parte de los grandes retos también de los derechos humanos. Pues no hay derechos humanos si no hay personas que pretendan ejercerlos o preocuparse por ellos. No sé, es como que siguiendo esa misma línea, pues que también comentaba la senadora hace unos minutos, senador, comisionado Juárez, Andrea en un segundo, comisionado Robles. Sí, perdón. No, me parece muy relevante, senadora, que traiga sobre la mesa y a la discusión el tema de los derechos humanos. En una ocasión leía una definición, conceptualización de la tecnología que me pareció relevante y decía que la tecnología puede ser muy buena para la productividad, pero muy mala para la equidad. ¿A dónde quiero llevar esto? Al tema, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en nuestra Constitución, el derecho al trabajo, y con todo lo que se puede automatizar, hay un estudio específicamente donde se abordan varios países, pero ahí está México, podríamos estar hablando hasta de unos 9, 10 millones de personas desplazadas en los próximos 10, 15 años, que no van a tener una manera de obtener ese sustento diario, o sea, no van a tener trabajo. Ahorita hemos sido testigos de conflictos, por ejemplo, con el tema de las plataformas y el transporte público, manifestaciones, y aquí todavía no estamos hablando de un nivel de automatización como que se espera, porque al final de cuentas aquí todavía los conductores de los taxis de estas plataformas siguen siendo humanos. En el momento que tengamos vehículos completamente automatizados, y que no estamos lejos, eso, hay pruebas en varios países de lo que están haciendo, pues ahora incluso los conductores que eran conductores de esas plataformas seguramente se van a estar manifestando porque ahora pues ya no tienen tampoco ellos a quien darle el servicio. Ahí está el tema de la equidad y el desplazamiento laboral. Se ha mencionado, y coincido, creo que es algo muy relevante, el tema de la alfabetización en todos estos temas. Sin embargo, otro de los debates que se han tenido a nivel internacional es, tampoco podemos pensar que con educación se va a resolver todo. O sea, hay más de 1 millón de transportistas, conductores de camiones de carga en Estados Unidos, que no puede ser que una vez que sea automatizado, con que le des un nuevo curso, lo mandes 6 meses a tomar un diplomado, pues ahora ya está listo para irse y buscar otro trabajo. Y ese es, creo que, de los retos también legislativos que se tienen que empezar a abordar. ¿Cuál va a ser el sistema de seguridad social donde cada vez por cuestión de la tecnología hay un mayor desplazamiento e incluso son menos las personas que están aportando al sistema de seguridad social? Creo que además de las cuestiones como privacidad, que ya mencionaba también Luis Fernando, creo que es un tema central, senadora, considerar los derechos humanos en el marco de este desarrollo tecnológico. Andrea, querías complementar esa parte. Sí, y creo que también justo perdimos un cacho de nuestro ecosistema. A mí sí me gusta lo del ecosistema porque me lo imagino realmente como la milpa, ¿no? El frijol sirve para fijar los nitratos del suelo, las calabazas hacen de paraguas y después se pliegan. Entonces perdimos a una parte de nuestro ecosistema, que creo que ponía sobre la mesa temas importantes, que la aclaración de gobernanza y regulación creo que es importante,
Y creo que sí nos estamos moviendo entre los polos de un mundo totalmente utópico y otro distópico, ¿no? Y creo que justamente el reto regulatorio está en el gris, en la mitad, de justamente poder balancear cómo vamos a aprovechar los beneficios y a la vez mitigar las preocupaciones bien reales, ¿no? Y creo que justamente el impacto que va a tener en los mercados laborales es importante y también pensar que en México estamos en una situación bastante híbrida. Desde siempre, y quizá es resultado de la misma desigualdad del país, ¿no? O sea, por un lado hay sistemas muy analógicos, ¿no? Yo soy bastante analógica, pero por otro lado también nos movemos en un mundo digital. Entonces sí vamos a tener que estar acostumbrados a poder pasar de un mundo digital a uno analógico, en el que va a haber una combinación de sistemas muy avanzados y justamente, ¿no? Pensar, si ya en mi teléfono tengo una solución que me dice cómo llegar más rápido a mi casa, ahí siempre pensar que no debemos dejarle todas las decisiones a los algoritmos, ¿no? Nosotros también tenemos sentido común y obviamente si por ahorrarme 2 minutos me va a pasar por una zona en la que sé que hay baches, pues mejor me gasto esos 2 minutos, pero no voy dando tumbos. Entonces creo que hay que pensar, estas tecnologías sí son súper poderosas, pero siempre están generadas por personas y son herramientas que buscan aumentar, ¿no? Aumentar nuestra capacidad de hacer las cosas. Un martillo puede ser usado para construir un juguete y un martillo puede ser usado para lastimar a alguien. Entonces sí pensar que las tecnologías son un medio y lo que se tiene que regular y revisar son las consecuencias que se tienen. Ahora, dentro del mismo desarrollo de las tecnologías, creo que sí es muy importante, otra vez, poner en el centro a los derechos humanos y, por ejemplo, no le podemos dejar la inclusión a los algoritmos. La inclusión tiene que ser una decisión humana. Y creo que ahí viene el tema de la recolección de los datos. En la medida en la que dejamos que los datos se recolecten sin una visión de derechos humanos, no cabe duda que van a dejar fuera a parte de la población y que si los sistemas están diseñados solamente por varones de cierta edad que estudiaron ingeniería, pues a lo mejor no están haciendo las preguntas correctas que estén tomando en cuenta qué están pensando y cómo va a incidir eso en la población femenina, por ejemplo, ¿no? Claro. Por decir algunas ideas. Déjame interrumpirte tantito. La senadora, por un asunto de agenda, tiene que retirarse. Senadora, nuevamente muchas gracias por la invitación. Perdón. Gracias. Se atrasó el panel anterior y se me retomó. Adelante. Perdón, adelante, para que concluyas tu idea, perdón. No, y creo que nada más para concluir, creo que sí hay un tema en creo que sí hay esfuerzos autorregulatorios de los pioneros tecnológicos y justamente de los trabajos colaborativos por establecer estándares éticos, ¿no? Y creo que otra vez el ejemplo de la OCDE o del panel de la cooperación digital de Naciones Unidas son ejemplos bien interesantes de cómo desde una visión no nada más que refleje nuestros valores humanos, sino en las mejores expectativas que tenemos como sociedades, es como podemos diseñar tecnologías que efectivamente resuelvan los problemas que queremos atender, pero a la vez atiendan pues sí, cualquier consecuencia inesperada. Perfecto, muchas gracias. Quisiera el comisionado Robles, por favor, primero, comisionado Juárez después, y para ver si nos da todavía tiempo por el horario, sabemos que se atrasó un poco el panel anterior, para ver si todavía tenemos tiempo de algunas preguntas del público. Comisionado Robles. Gracias. Muchas gracias. Pues algunos senadores tuvieron que salir, pero tenemos al senador Juárez que se quedó en su representación. Brevemente creo que lo comentábamos en corto con algunos de los senadores, pero creo que toda esta parte de hacia dónde debe de ir la gobernanza o la regulación, tenemos justamente que ver qué es lo que hay que resolver, y lo que se está buscando es que todo mundo goce de los beneficios de esta transformación digital.
Y ahí no forzosamente tiene que ser entrando directamente o utilizando directamente. Hay lo que se llama digital spillover o el derrame digital, que es esto que te llega si eres un usuario indirecto o directo de las tecnologías, es decir, muchas personas que se suben a un Uber no siempre son las que lo pidieron, se los pidieron a alguien más, les facilitaron la vida, muchas personas que también van a utilizar el Internet de las cosas no estarán directamente conectadas. Pero para que llegaran a esto necesitas atender las vulnerabilidades digitales o lo que ya se llamó pobreza digital, que tiene varias etapas. La primera, que es obvia, la de la conectividad, la de las infraestructuras, que como mencionábamos, alguien que no está conectado pues no lo puede utilizar, pero en este caso también, como lo comentábamos, queremos que todos tengan 5G, pues cuando nos los preguntan es, queremos que todos los pueblitos tengan tren bala, pues sería muy bueno, pero probablemente no es la mejor opción que todos tengan tren bala. Hay que ver qué es lo que necesita justamente esa población para ver si todos necesitan tener tren bala. En la siguiente es, una vez que ya llegó esta conectividad, ¿les alcanza para utilizarla? ¿Es asequible? Y tenemos que trabajar en esa segunda brecha o en esa segunda vulnerabilidad digital. Después, una vez que sí les alcanza, ¿la saben utilizar? Y esta es la tercera, que es una de las más difíciles, que es pues la brecha de la alfabetización digital, que también hemos hablado en este punto. Y una vez que ya están alfabetizados es, ¿la quieren utilizar o la quieren utilizar para lo que para desarrollarse o para qué se quiere utilizar? Y en esto hay una parte que es la confianza digital, que es algo que la ciberconfianza se ha estado desarrollando, la ONU lo ha promovido, la OCDE lo ha promovido, el Banco Interamericano, prácticamente todas las declaraciones. Para poder ejercer un derecho pues tienes que, por un lado, que conocerlo y por otro lado querer utilizarlo. Y en este caso de la vulnerabilidad digital, pues hay muchos, no solo mitos, sino muchos dilemas. Uno de ellos es esto de la privacidad, esto que se habla de la ciberseguridad, esto que se habla también de si 5G nos va a tener vigilados todo el tiempo o no. Y creo que ahí también ya hay un gran camino avanzado, no solo en el tema de entender exactamente la inteligencia artificial, que como mencionaba es una de las muchas tecnologías que están dentro de la segunda capa de la transformación digital, sino el Internet de las cosas, el Big Data, el blockchain, todos estos que vienen ahora con esta nueva transformación. Y en este caso, lo que declaraba tanto la Organización de Naciones Unidas como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es que esta gobernanza, no tanto regulación que bien se ha mencionado, tiene que tener 4 puntos. La seguridad, que es que las infraestructuras, que las comunicaciones, que los dispositivos aseguren que no tienen filtraciones, lo que se mencionaba, que no haya, que estén completos los ductos, pero que no haya guachicoleo, que estén completos las terminales, pero que no haya filtraciones, que no tengas cómo vulnerabilizarlo y que funcionen correctamente. Cuando estén coches automatizados, pues tendremos un problema de ver quién tuvo la culpa cuando uno chocó y el otro no, y que podríamos sufrir tendremos este tipo de dilemas. El segundo es la transparencia, es decir, yo puedo decidir utilizar una plataforma que sí es segura, pero tengo que saber qué van a hacer con ellos. Yo puedo decir, quiero entrar a Facebook, quiero entrar a Google, quiero entrar a todos estos, sí, lo que es importante es saber qué van a utilizar con ellos, e inclusive yo puedo decidir pagar o no pagar por cierto servicio con tal de que no usen mis datos, o si los utilizan, saber qué están haciendo con ellos y qué decisiones autómatas tienen cada uno de ellos. El tercero es la ética. La ética va más allá de este punto, de la ética de no solo el que programa, sino también del algoritmo. Recientemente se hizo un concurso en el MIT de ver, donde participaban muchas universidades, de ver cuál era la cuenta tuitera que en un día conseguía más seguidores, y tuvieron que parar el concurso porque al siguiente día las cuentas que tenían más seguidores eran las supremacistas, las racistas, las de los discursos de odio y las que también promovían la pedofilia y algunos otros pues desviaciones, digámoslo así, de la propia sociedad. Y esto, una de las que llamaba la atención es un equipo conformado por puras mujeres, principalmente de países en desarrollo. Era la cuenta que había aprendido a ser machista, a ser supremacista,
y a difundir estos discursos de odio. Es decir, no solo basta con que el que lo programe tenga cierta ética, sino también tenemos que fijarnos que los algoritmos sigan con esta ética. También esta parte, otra que de los mitos que se han hablado también en la ONU, es esta parte del derecho al trabajo. Pues obviamente se van a destruir todos o la gran parte de los trabajos que sean automatizables, pero igual y cuando surgió la computadora, igual y cuando salió el correo electrónico, igual cuando salieron otras tecnologías, pues ahora con las computadoras somos más los que trabajamos, pero trabajamos en otras cosas. Igual en la inteligencia artificial hay que hacer las cosas que no pueden hacer las máquinas. Recientemente en la última investigación de Nature, en donde se publicaba qué sí pueden hacer las máquinas y qué no, pues las máquinas no tienen sentido común y parece que es algo que los tenemos todos los humanos, pero es el menos común de los sentidos y hay que empezarlo a desarrollar en estas capacidades nacionales y digitales que se están hablando. Las máquinas tampoco tienen instinto y tampoco tienen pues lo que se puede llamar piedad o la parte esta que te da la propia supervivencia o la propia calidad de ser vivo. Todos esos trabajos y todas esas cualidades son las que no se van a poder sustituir y son las que también promete que si bien va a destruir muchos trabajos, pues creará mucho más, simplemente lo que cambiará es a dónde y cómo interactuamos con ellos. El último de los puntos que también venía en esta parte de la confiabilidad digital es lo que hablábamos de, pues podemos tener una plataforma que sabemos que funciona correctamente, sabemos cómo usan los datos, sabemos para qué los usan, no tenemos problemas de ética porque sabemos o nos identificamos con ella, pero no confiamos en utilizarla. Y ahí es donde justamente el Estado, desde los tres poderes, también desde la parte de los órganos autónomos y sobre todo con método, con este esquema multiparte, tenemos que ser los que transmitamos esta confianza digital. Es decir, podemos estar en la plataforma más segura y puede ser que no confiemos en ella o al contrario, como ya ha pasado con algunas redes sociales, todo el mundo confiaba en ella y al final no resultó confiable. La confiabilidad digital es una de las cosas que más pueden actuar los gobiernos y los reguladores porque son los que tienen los accesos a los datos, son los que pueden demostrar que se puede mejorar un expediente electrónico médico, que se puede mejorar la viabilidad, que se puede mejorar las condiciones de contaminación en una ciudad y una vez que se dan cuenta que eso existe, pues nadie va en contra de su propia beneficio o de su propio bienestar. Con esto, y para concluir, hay que trabajar en toda esta pobreza digital o vulnerabilidad digital, parte por parte. El instituto ya y otros organismos y muchos de los que están presentes aquí ya tienen grandes conocimientos, no hay que empezar de cero, hay que sacarlo de ahí y de ahí puede salir un modelo de gobernanza y regulación que nos lleve a esto que todos queremos llegar, que es subirnos hasta arriba de la ola de la transformación digital. Gracias. Gracias, comisionado Robles. Y permítanme, ya por razón de tiempo, quisiera, si nos pueden cerrar ideas, concluir en 3 minutos para ver si todavía nos da tiempo de que puedan participar algunos de nuestros asistentes. Por favor, Andrea. No, pues sí se quedaron muchos temas en el tintero, sí vamos a necesitar más foros. Pero no, creo que salieron temas muy importantes y podríamos seguirnos aquí hablando toda la tarde de transparencia algorítmica y la necesidad de que los algoritmos sean explicables, pero justamente como empecé diciendo, 2 temas fundamentales en esta conversación son habilidades y confianza, ¿no? Y cómo desde el trabajo colaborativo tenemos que empujar la agenda justamente de que las tecnologías sean confiables y que siempre el enfoque regulatorio sea de alta precisión, ¿no? Como si fuera una operación láser en vez de una operación con un mazo. O sea, no cubrir, a la hora de regular algo, no cubrir con un manto una serie de tecnologías, sino realmente enfocar una misma tecnología puede ser usada en contextos distintos, por usuarios distintos y tiene que ser regida por reglas distintas. Entonces, eso sí creo que va a necesitar un trabajo continuo y una colaboración constante de parte de todos.
Muchas gracias, Andrea. Comisionado Juárez. Nada, fíjate que me había quedado, había mencionado un tema que me parece muy relevante, Andrea, el de los sesgos, la importancia de que haya involucramiento de equipos multidisciplinarios, mujeres involucradas. Y de hecho, con 3 hijas, me declaro con un sesgo por este tema de equidad de género. Pero creo que no es suficiente, porque al final de cuentas los algoritmos se entrenan con datos. Y nada, los invito para que reflexionen eso, cuando tengan oportunidad busquen en Google, el buscador que todos conocemos, por ejemplo, un concepto neutro al género como persona exitosa. Persona exitosa podría ser hombre, podría ser mujer, pero cuando ustedes buscan ese concepto neutro y se van, por ejemplo, a imágenes, ustedes lo verán en su ejercicio, o sea, les aparecen, de qué género les aparecen más. Entonces, por eso, o sea, precisamente por eso, por la importancia de los datos, creo que como país no nos podemos quedar a la tecnología que importemos de otro lado, a los algoritmos que hicieron en Estados Unidos, en China o en la Unión Europea, sino que creo que, porque a lo mejor vamos a estar importando sesgos que por allá tienen, o sea, algoritmos para impartir justicia que hayan entrenado en Estados Unidos, por ejemplo, pues quién sabe cuando los apliquemos a la realidad nacional, qué resultados tengamos. Creo que debemos trabajar en nuestra infraestructura, en nuestro entorno o ecosistema que permite el desarrollo de esto. Y ya para concluir nada más, yo les diría que en materia de legislación, de regulación, y como dicen en mi pueblo, Michoacán que son pueblos religiosos, es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay que ser cuidadosos. ¿Por qué lo digo? Se hizo una encuesta y en materia específicamente de vehículos autónomos, solo para ejemplificar, donde se le preguntaba a la gente en un escenario hipotético, cuando a ver, nada más hay 2 opciones, y no me van a decir que el auto inteligente pues, se podía echar de reversa. Un escenario hipotético, vamos a ponerlo así, hipotético, donde nada más hay 2 posibles resultados: que se muere el conductor porque dio un viraje, o que atropella, y para darle más dramatismo, 5 niños que iban cruzando ahí en Insurgentes. Vamos, no hay opciones que no, pues que era muy moderno y podía volar, no. Nada más son esos 2 escenarios. Cuando hacen la encuesta a la gente sobre qué debería de decidir el algoritmo, lo que se dice es, pues, en un escenario de disminuir el daño, pues mejor el conductor, 1 versus 5 niños que están empezando su vida, y parece que tiene sentido, o sea, la mayoría va por ese escenario. Cuando a esos mismos que contestaron el conductor, le dicen, oye, ¿y tú comprarías o te subirías a un vehículo que ya sabes que va a decidir así? Prefieren no subirse. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en una regulación, un estado dijera, así se tiene que decidir? A lo mejor de entrada se está limitando la posibilidad de que florezca esta industria de los vehículos autónomos, que les decía solamente es como ejemplo, y limitar los posibles beneficios que pueda tener. Al año en el mundo mueren aproximadamente en accidentes automovilísticos, y que la mayoría tiene que ver con errores humanos, 1.200.000, 1.300.000 personas. Entonces, con eso ilustraría esto de hay que ser prudentes al momento de legislar o regular. Gracias, comisionado Juárez. Y por otro, comisionado Robles, por favor. Gracias. Pues simplemente, como mencionaba y como ya se había dicho, las grandes transformaciones de la humanidad surgen, en este caso la transformación digital, de una revolución que ya empezó. La revolución la empezamos a vivir pues desde la popularización del Internet y de las comunicaciones móviles. Ahora lo que tenemos que asegurarnos es que todos participen en esta transformación digital y que todos estemos ahí. Y para eso, como comentaba, pues en el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya hemos hecho los acercamientos y el diagnóstico de hacia dónde deberíamos de ir, cuáles son las debilidades, cuál es nuestra visión prospectiva en general del país, independientemente de quiénes son los que deben de intervenir en cada uno.
En este sentido, pues simplemente recordar que ya tenemos varias cosas en la primera capa, es decir, la de infraestructura, ya tenemos la parte de la extensión de la cobertura de las redes comunitarias, las redes también del gobierno. También tenemos que trabajar en algo que no siempre lo vemos, pero tenemos de las poblaciones jóvenes más conectadas del mundo, de los que más participan en redes sociales, y lo que tenemos que hacer es que esta participación activa en las redes sociales y en conectarnos con amigos y en hacer la broma y en comentar los memes, pues se convierta en una cosa mucho más productiva, que no es mucho más que dar un cambio y aprovecharlo específicamente en cada una. En esta otra parte también tenemos que trabajar en lo que ya mencionábamos de cómo dar la confianza digital a través de transparencia, seguridad, ética, monitoreo y luego la confianza completa digital. En estas 5 ya también hemos avanzado y hemos estado intercambiando opiniones con otros organismos, con otras instituciones nacionales e internacionales para tener este producto. Finalmente, y creo que ahí ya puedo hablar por nombre de todo el instituto, pues para otros órganos de gobierno, como puede ser el nivel legislativo, el ejecutivo, el mismo judicial, pues estamos también ofreciendo todo este compendio que ya se ha hecho respecto a cómo llegar a esta transformación y cómo no confundirnos, como hace rato se mencionaba, de las capas hasta donde llega este entorno o este ecosistema digital, que además ya está definido hasta dónde podría llegar cada uno y quién interviene en cada uno. Sería como un cubo de Rubik donde están todos los puntos interconectados y hay que buscar simplemente quiénes son los que deben de coordinarse para esto. Creo que hay un gran campo para hacerlo, que como lo mencionaba la misma OCDE, estamos como país emergente de la transformación digital y que contamos con todos los elementos para subirnos y ser de estas potencias digitales en los próximos 30 años. Simplemente lo que hace falta es mayor coordinación y que sigamos trabajando como multipartes, como multi-stakeholders. Muchas gracias, comisionado. Y con estos comentarios daríamos formalmente concluida la mesa 2, marcos jurídicos y regulatorios dinámicos y flexibles acordes con la evolución tecnológica, agradeciendo la presencia de la senadora Maribel Villegas Canché, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, al maestro Javier Juárez Mojica, comisionado del IFT, al doctor Arturo Robles Robalo, comisionado también del IFT, la maestra Andrea Escobedo y al licenciado Luis Fernando García, quien tanto la senadora como Luis Fernando tuvieron que adelantarse por cuestiones de compromisos subsiguientes a este panel. Y si me permiten, no sé si tengan algún inconveniente, unos minutos, si hay alguna pregunta o comentario muy breve para ya dar por terminado nuestro… Llegamos así a la conclusión de esta transmisión sobre este primer Parlamento abierto